que más se pregunta. Siempre les van a preguntar 1 a 2 preguntas, ¿ya? De lo que es ¿ya? De lo que es... vamos a preguntar esto. De lo que es triángulos del cuello. Entonces, hay triángulos en la región anterior, un triángulo posterior y uno medio, que es el de la región esternocleidomastoidea. Entonces son 4, ¿ya? Aquí lo vamos a ver, miren, ya tenemos al cervical anterior con todos los triángulos que vamos a ver a partir de ahora, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos al triángulo anterior, al posterior y al lateral. Entonces, en el triángulo de la región anterior vamos a estar viendo otros 4 triángulos, ¿ya? Aquí tenemos al triángulo anterior, ¿ya? Y vamos a estar viendo el triángulo... ¿Por qué no quiere avanzar? Qué raro, ¿ya? Tenemos al triángulo muscular, tenemos al triángulo carotidio, al submandibular y al submentoniano. Estos 3 de acá son pares y este de acá es impar. Pero ahora, dentro del triángulo submandibular vamos a encontrar al triángulo de Pirogov y al hiato ioglosomiloioideo, ¿ya? Dentro del triángulo carotidio, como hemos visto aquí en las imágenes, ya dentro de los triángulos carotidios, vamos a tener a lo que es el triángulo de Béclar, de Guyon y de Farabeuf. Y dentro del triángulo muscular vamos a encontrar al rombo de la traqueotomía. ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? Porque yo al estudiar me complicaba, ¿ya? Pero este triángulo de Béclar, de Guyon y de Farabeuf es bastante utilizado en la terminología médica, ¿ya? Cuando se hacen este tipo de incisiones para hacer vías centrales y demás, se utiliza bastante la anatomía topográfica, ¿ya? Entonces, para eso es importante saber, y además en su examen siempre les van a preguntar lo que son los triángulos del cuello, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los triángulos anteriores, al triángulo muscular, al triángulo carotidio, al submandibular y al submentoniano, ¿ya? De nuevo, ahí los 4. Ahora sí, el triángulo anterior o el triángulo submentoniano o supraioideo, ¿por qué no admite a todos? ¿Ya? Entonces, tenemos como límite ya de estos triángulos al vientre, a ver, aquí lo tenemos. Una vez más vamos a admitir, porque creo que hay espacio. Sí, hay espacio. ¿Ya? Entonces, tenemos como límite lateral, un límite inferior, un piso y un techo, ¿ya? El límite anterior lo hace el vientre anterior del músculo digástrico, ¿ya? Sí. El vientre anterior del músculo digástrico. Aquí está, el vientre anterior del músculo digástrico, el borde superior del ioides, ya ahí tenemos, el piso, el músculo miloioideo, y el techo, ¿cuál lo va a ser? El platisma, ¿ya? El platisma que ya no está aquí, que lo hemos desinsertado, va a ser el techo del triángulo submentoniano o supraioideo. ¿Qué contenido vamos a ver? Miren, vemos aquí a las venas submentonianas y a veces, unos pequeños ganglios linfáticos, ¿ya? Que son los submentonianos, ya que son pequeñitos y que se veían al principio en el cadáver, bueno, al menos en el cadáver del grupo D, A, C y G, se veían, ¿no? Del otro no hice yo la disección profunda de los músculos del cuello del otro cadáver, ¿ya? Entonces, el contenido, ahí veremos las venas submentonianas, que son superficiales, ¿ya? Y estas se juntan y me forman, ¿qué? La vena yugular anterior, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como límite, ya, esperen, al triángulo submandibular. El triángulo submandibular tiene límite superior, anterior y posterior. Entonces, el límite superior, ¿cuál va a ser? El borde inferior de la clavícula. El límite anterior, el borde posterior del vientre anterior del digástrico, y luego el límite posterior
el vientre posterior del digástrico. Ya, ahí tenemos sus límites. ¿Cuál es el contenido de... Vamos a hacer con el borrador. No sé quién lo escribió. La recuperación de eso. Ya, ahora sí. Ya. El contenido es la glándula submandibular, la arteria y la vena facial, la arteria submentoniana, ya vamos a ver al nervio hipogloso, a la arteria lingual como contenido del triángulo submandibular, ¿ya? A veces llega a ver al nervio hipogloso y al miloioideo. En esta imagen no se lo puede, bueno, aquí al nervio hipogloso sí, pero al miloioideo en esta imagen casi no se lo suele llegar a ver. ¿Ya? Entonces, continuamos con los límites del hiato hiogloso miloioideo, que es este rojito de acá, ¿ya? Que es, bueno, está delimitado posteriormente, ¿por quién? Por el hiogloso, anterior por el miloioideo. Y entre ellos dos, ¿qué va a estar pasando? Como contenido, ya vamos a tener la prolongación de la glándula submandibular, su conducto, que es el conducto de Wharton, y el nervio hipogloso. Miren, esta imagen a mí me encantó, ya que es del Atlas de Sobota, es el contenido. Entonces, aquí tenemos a lo que es el hiato hiogloso miloioideo. Ay, Sebastián. Espérame un minutingo. Por cierto, es otro, no soy yo. Antes de que me saquen. Ya, sí, ya seguro. Porque apareció. No, no ahí. me saque. Ya lo estaba pasando. Sí, es otro, sáquelo. No me sale quién es ahorita. A ver, que vuelva a hacer y lo vaya a sacar de una vez. Si no se ha hecho de cambiar de nombre. Sí, me imagino. Pasa siempre. Ya, entonces, entre el hiato hiogloso miloioideo está la prolongación anterior. Miren, esto no se ve en el cadáver, es difícil, a no ser que hagamos una disección transversal, ya, cosa que no hay espacio para hacerlo debido a que si no ya perdemos todo lo que es el cuello, ¿no? Entonces, aquí tenemos la prolongación de la glándula submandibular, el conducto de Wharton, miren cómo está desembocando. Y esta disección es posible si hubiera más cadáveres en cuál hacerla, ¿ya? Y el nervio hipogloso, ¿no? Miren, yendo a inervar a todos los músculos intrínsecos de la lengua, ¿ya? Entonces, ahora el triángulo que es el de Pirogov, ¿ya? El triángulo de Pirogov, ¿ya? Tiene como límite anterior, superior e inferior y el piso. El límite anterior es el músculo, qué raro, ¿ya? Sería el músculo miloioideo, ¿ya? Superior el nervio hipogloso, inferior el tendón intermedio del músculo digástrico, ¿ya? Y el piso, ¿ya? El músculo hiogloso. Contenido, arteria lingual. Pregunta de examen, fue pregunta en mi examen. ¿Ya? Y bueno, recién estaba leyendo los chats. Entonces, la arteria lingual es el contenido del triángulo lingual o de Pirogov, pregunta de examen. ¿Saben? A mí fue así, tal cual les digo. Fue el contenido del triángulo de Pirogov es, y el contenido de la arteria lingual es uno de los siguientes triángulos, así era, tal cual. Y estaba Pirogov, Farabeuf, Beclar, ¿ya? O era, creo que era el triángulo de Pirogov y los contenidos, y había como dos incisos arteria lingual, ¿ya? Y bueno, yo pregunté, ¿no? Agarro y le digo, doctor, está repetido el inciso,
Ya, y el doctor sí ya lo dio a conocer, pero estaba repetido ya la respuesta y esa era la respuesta. Así para los que no sabían, pues, triángulo de Pirovógera, arteria lingual. Entonces, ahí tenemos lo que es los límites y el contenido, la arteria lingual. Ahora, el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, ya, su límite superior está dado por lo que es el vientre posterior, miren, del músculo digástrico. Anteriormente, miren este de acá, ya, que es el vientre superior del homoyoideo, y posteriormente el vientre anterior del músculo externo cleidomastoideo. Ahora, el piso lo van a estar conformando estos tres musculitos que están colocados acá. El de verde es el esternotiroideo y el de amarillo es el tiroideo, músculos infrayoideos porque están debajo del hueso yoides. Y este de acá es el constrictor superior de la faringe. ¿Ya? O a ver, no, este es el inferior, porque el superior está más aquí arriba y forma el RAFE. No, este es el inferior. ¿Ya? Ahora, el piso lo conformaban esos tres músculos, ¿ya? Contenido, ¿ya? Del triángulo carotidio, ya pues es la arteria carótida, ya en sí es el paquete vasculonervioso del cuello, ¿ya? Y para llegar a este nivel, ya para que se vea bien, bueno, al menos en el cadáver que me tocó a mí, ya a los cuatro grupos, está tan pequeño, tan estrecho el cuello, ya que hay que cortar la mandíbula para que se pueda ver la carótida externa y la carótida interna. Ya, lastimosamente, no se puede ver su división. Debería estar su división, pero no se la suele ver ya en este cadáver. Pero entonces aquí estaba rodeando, cuando yo lo diseccioné, lo que es la vaina carotidia, que rodea el paquete vasculonervioso del cuello, que estaba conformada por... ¿Alguien sabe cómo está conformado el paquete vasculonervioso del cuello? Por el nervio vago, la arteria subclavia o la vena. No, la subclavia no. La vena yugular. Ya, la yugular, ¿qué yugular? Interna. Interna, ya, porque hay tres yugulares. Ya, ¿cuál más? Y la arteria carótida común. Común, ya. Ahora, disposición del paquete vasculonervioso. O sea, ¿cuál va primero? Porque para el cadáver tienen que reconocer. Arteria carótida Anterior y lateral, la vena yugular interna. Y posteriormente está el nervio vago, sí, es posterior y está entre las dos estructuras. Y anterior y medial, la carótida común. ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? Porque cuando yo diseccioné el otro lado del cadáver, había una cadena que estaba rodeado por una vaina, ¿ya? Yo veo y digo, pero esa no es la carótida, ¿ya? Y agarré y empecé a cortar dentro. Y encontré nódulos, ¿ya? Nódulos linfáticos o ganglios linfáticos proliferativos a manera de cadena y en hilera, ¿ya? Que estaban al lado del paquete vasculonervioso y parecía ser la carótida común. Tú la veías al lado y decías, no, esa es la carótida, pero por anatomía no es la carótida, porque la carótida estaba medial, no lateral a la vena, ¿ya? Entonces, empiezo a diseccionar, abro el contenido y eran ganglios, ¿no? Y era muy diferente. Cuando y lo han debido ver en el cadáver, hay unos ganglios largos, esos son ganglios inflamados, hiperproliferativos, que al parecer es un diagnóstico de un linfoma Hodgkin, ¿no? Una neoplasia, ya que se caracteriza por hiperproliferación de los nódulos en hilera, ya, y suele ser bilateral. ¿Ya? ¿Qué más vamos a estar viendo? La vena yugular interna, el tronco tirolingofaringofacial, que en esta imagen no se ve, el nervio laringio superior y la más importante, la asa cervical, ¿ya? Entonces, esta asa cervical, miren, está en el cadáver. ¿Lo han visto en el paquete vasculonervioso que hay? El nervio frénico superficialmente. Al profundo ya está el nervio vago, ¿ya? Pero también al ladito del nervio vago hay otro ramito nervioso, que es la asa cervical, la rama descendente,
Miren, y aquí la rama ascendente. Se juntan y forman esta asa cervical. Lastimosamente, así de bonito como está en la imagen, no se lo ve en el cadáver, pero sí se ve esta rama de aquí. Y uno se confunde y dice, ¿qué nervio hay ahí? ¿Qué nervio? No, es el asa. ¿Ya? Ahora sí, el triángulo de Becklar. Límites, ¿ya? Y contenido, ¿ya? El límite es superior, el vientre, posterior del músculo digástrico, inferior, las astas mayores del hueso hioides, y posterior, este que es el tronco, el vientre posterior del músculo hiogloso. Miren ahí en el fondo, vamos a hacer, ¿ya? Pues el acercamiento. Aquí está el músculo hiogloso y aquí vemos su borde posterior. Entonces, por eso está así y ese es el límite posterior. Ahora, el piso es el hiogloso como contenido tenemos a la arteria, miren, lingual en esta porción, ya no, aquí está el Pyrobov, pero aquí está el Becklar, y el Becklar igual tiene como contenido a la arteria lingual, y también tenemos ya al nervio hipogloso como contenido. Del Pyrobov era como límite, ¿no? El nervio, pero aquí es contenido, ¿ya? Entonces suele haber una confusión, ¿no? En el triángulo de Becklar, porque en mi examen, si no me acuerdo, era el triángulo de Pyrobov o era que el triángulo o que la arteria lingual estaba en uno de los siguientes triángulos. Y había esa confusión porque era Becklar o Pyrobov, ya porque los dos contienen a la arteria lingual. No recuerdo muy bien la pregunta, ya, pero yo me acuerdo que casi me confundo en esa, ya. Ahora, el triángulo de Guyot, límites, superior, anterior y posterior, ya. El límite superior ya está dado por el vientre posterior del músculo digástrico, por eso les dije que el músculo digástrico es muy importante para ver lo que es los límites del triángulo del cuello. Tenemos anterior al tronco tirolingo-faringo-facial y posterior a la vena yugular interna. Contenido del triángulo de Guyot o yúgulo digástrico, vamos a encontrar a la arteria carótida externa con todas sus ramas, ¿ya? Al nervio hipogloso también como contenido, ¿ya? Y a la rama descendente de C1, que se está de acá, miren. C1, ¿ya? La rama descendente de C1 que va a formar el asa cervical, ¿ya? Listo, ahí tenemos el contenido. Ahora, Farabeuf, límites del Farabeuf. Tiene un límite superior, anterior y posterior. El límite superior lo conforma el nervio hipogloso. Anterior, el tronco tirolingo-faringo-facial, ¿ya? Y posterior, lo que es la vena yugular interna. Contenido, carótida externa y sus ramas, ¿ya? También puede estar la carótida interna, si es que la segmentación se dio, si la subdivisión se dio, vamos a poder ver bien ahí al cuerpo carotídeo y al seno carotídeo, ¿ya? Ahora, el cuerpo carotídeo más que todo va a estar en lo que es en la carótida interna, ya es más prominente ahí, pero suele también estar en externa, dentro, ¿no? Pero más en la interna, ¿ya? Y el asa cervical, ¿no? Que antiguamente se la conocía como el asa del hipogloso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al triángulo muscular o homotraqueal, ¿ya? Que tiene como límites anterior a la línea media anterior del cuello. Superior vamos a tener al vientre superior, ¿no? Del músculo homoioideo, ¿ya? Inferior vamos a tener al borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Ese es el triángulo muscular o homotraqueal, donde vamos a encontrar a los músculos infraioideos, a la laringe, a la tráquea, ¿ya? A la vena yugular anterior en este nivel, a veces, ¿ya? Les digo a veces porque, miren, hasta en esta misma imagen la vena yugular anterior está más o menos por acá, miren, ¿no? Entonces, suele ser variable, vemos ganglios yugulares, ¿ya? Ganglios linfáticos, ya que se observa
a este nivel, ¿ya? Y dentro de este triángulo, se podría decir, de los dos triángulos, del otro lado más, vamos a encontrar lo que es el rombo de la traqueotomía, ¿ya? Este es el famoso rombo de la traqueotomía, que está limitado por el externo, acá está, el externo yoideo, ¿ya? Y el externo tiroideo, que está aquí abajo. Entonces, los límites de uno con el del otro lado, ¿ya? Van a conformar el rombo de la traqueotomía. ¿Por qué es importante? Porque es un sitio ideal para realizar la traqueotomía, que es un procedimiento cuando hay obstrucción de la vía aérea o una insuficiencia respiratoria. El paciente no puede respirar por más que esté ahí. Se da una asistencia con un ventilador mecánico. Entonces nosotros tenemos que cortar. Y aquí hay dos límites y dos conceptos importantes que hay que saber para la vida médica, ¿ya? Que es uno, que es una traqueostomía o traqueotomía, y que es una cricotirotomía, ¿ya? Son dos procedimientos bastante diferentes, ¿ya? La traqueotomía sí o sí se hace en quirófano, ¿ya? Es una incisión transversal que se suele hacer, ¿ya? A nivel de lo que es el primer, el segundo anillo traqueal, o a veces incluso otros autores dicen de 2 al cuarto, ¿ya? Se debe hacer la incisión. Para eso, miren, para llegar ahí a los anillos traqueales tenemos que cortar la glándula tiroides. Y hay mucho peligro, ya mucho peligro aquí. ¿Por qué? Porque están todos estos vasos, la yugular anterior, las submentonianas. Entonces, hay mucho peligro, ¿ya? A que pues hay una complicación y el paciente fallezca en el procedimiento, ¿ya? Entonces, por eso se realiza en quirófano con las medidas adecuadas, ¿ya? A cambio, en la cricotomía, ¿ya? Es un procedimiento similar, ¿ya? Pero que puede ser de emergencia y puede ser realizada en otros lugares que no sea un quirófano, ¿ya? La cricotirotomía consiste en un procedimiento de cortar entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Ahí hay un espacio, tóquense la laringe. Ahí el cartílago tiroides lo tienen acá y entre ahí hay un espacio, ya que es formado por un espacio entre los dos donde está la membrana miloioidea. Una membrana que donde tú cortas y el único peligro es la arteriola que sale, la arteria que sale de ahí, que ya es la arteria miloioidea, ¿ya? Más lateral a esa arteria miloioidea sí está el nervio laringeo superior, pero no hay riesgo de dañarlo tanto al laringeo superior, sino más es el riesgo a cortar la arteria miloioidea, ¿ya? Pero no hay mucho riesgo en relación aquí. Miren, aquí hay un montón de vasos. A cambio, tú aquí puedes hacer la incisión a este nivel, tranquilamente, y no hay mucho peligro en relación con una traqueotomía. ¿Por qué no se hace entonces la traqueotomía ahí, en el espacio entre estos dos? Porque no puede ser sostenido por bastante tiempo, ¿ya? El tubo también para la vía respiratoria, para la asistencia mecánica es bastante grueso. Por eso se realiza en la tráquea, ¿ya? Pero en emergencia se utiliza este espacio, ya que es la cricotirotomía, ¿ya? Es más conveniente en emergencias, pero es un tubo pequeño en relación al de la traqueotomía, ¿ya? Esto se utiliza en casos de urgencia extrema mismo, ¿no? Por ejemplo, sucede que a veces, y han debido ver en restaurantes ya o no, de que los niños se atoran frecuentemente. ¿Y qué pasa cuando no se suele, de esta manera, a ver, no se suele, sigue atorado, pese a que hacen la maniobra de Cambridge, hacen todo, y se sigue atorando? No hay otra opción. Hasta que llegue la ambulancia, ya puede llegar a sufrir un daño neurológico por la insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque no está llegando oxígeno al cerebro. Entonces, por ello se suele hacer ya este procedimiento de emergencia de la cricotirotomía, ¿no? Se corta un tubito ahí, y ya va a haber intercambio y ya va a haber salida. Eso en caso de obstrucción de vía aérea superior, pero si la obstrucción está aquí abajo, por más que le hagas la cricotomía, no va a funcionar de nada, ¿no? Porque la obstrucción está debajo. ¿Ya? Entonces, ahora nos pasamos al triángulo
posterior. Entonces, los límites del triángulo anterior, ¿quién sabe? A ver, ahorita hemos visto cada uno de los triángulos pequeños, pero ahora vamos a ver los grandes, ¿no? Entonces, el triángulo anterior, el más grande, estaba delimitado ¿por quién? Superior al borde inferior de la mandíbula, ¿Ya? anterior a la línea medial del cuello y posterior al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Bien, bien, Paula. Ese es el límite del triángulo anterior. ¿Y el triángulo posterior, el límite cuál sería? Superior al borde superior. Ya, uno. ¿Cuál sería? A ver. Borde superior al borde inferior de la mandíbula. No, estoy hablando del triángulo posterior del cuello. Ya el posterior, ya lo dijo. Anterior, el borde del músculo esternocleidomastoideo. Ya. Y posterior, borde anterior del músculo trapecio. Y inferior, borde superior a la clavícula. De la clavícula, perfecto. Ya. Y ahora, si se fijan bien, ese triángulo posterior está dividido en dos, ¿ya? Por este músculo, que es el homoyoideo. ¿Ya? Miren, aquí está el homoyoideo, que me divide el triángulo posterior en dos, ¿ya? Pero a ver, bueno, Marcos, vamos a dividirlo vamos a repasar los límites. Del triángulo anterior, límites, el borde inferior, bueno, límite superior, el borde inferior de la clavícula. Límite anterior o medial, que sería la línea media del cuello, ¿ya? Y posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo. El triángulo posterior está delimitado anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Posteriormente por el borde anterior del trapecio y inferiormente por el borde superior de la clavícula, ¿ya? Ahora, este triángulo posterior está dividido en dos por lo que es el músculo homoyoideo, en un triángulo que es el occipital o occipital y por lo que es el triángulo aquí abajo, el homoclavicular o supraclavicular mayor o también llamado subclavio. Y entonces son esos tres nombres que recibe este triángulo. ¿Por qué les digo supraclavicular mayor? Porque hay un supraclavicular menor, obviamente. Ya lo vamos a ver de un momento. Entonces, el triángulo occipital o homo-occipital, que es este de aquí, ¿ya? Tiene un límite que es anterior, posterior, inferior. El límite anterior está conformado ¿por quién? Por el esternocleidomastoideo. El límite posterior por el trapecio. Y el límite inferior por el vientre inferior del músculo homoyoideo. ¿Cuál es el contenido que tiene este? Miren, la arteria occipital menor que estaría viniendo desde acá. Viene el nervio espinal que está aquí yendo hacia el trapecio. Los ramos cutáneos o superficiales, ¿ya? El nervio occipital menor, todos los ramos de lo que son el plexo cervical superficial, que es el nervio occipital menor, está el auricular mayor, el cervical transverso, que es este de aquí, y los supraclaviculares, que son estos pequeñitos, que hay unos pequeños acá. Esos se ven. ¿Cuál no se ve? Es el occipital menor, al menos en el cadáver que yo estaba viendo. No se ve el occipital menor ni el cervical transverso, ¿ya? Pero sí se ve los supraclaviculares al menos y el auricular, espero que esté, porque todavía no hemos diseccionado la parte del trapecio. Entonces yo creo que todavía se va a poder ver lo que es el auricular mayor. ¿Ya? Ahora sí, el triángulo supraclavicular mayor o homoclavicular o subclavio ya tiene como límites, ya aquí miren, quiero que lo vean, como límite anterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo, límite inferior, el borde superior de la clavícula, y límite, y bueno, ya está el inferior, el superior, el borde inferior del vientre superior del músculo homoyoideo, ¿ya? El límite y el contenido es la arteria subclavia, la vena subclavia que está aquí, ¿ya? Y los troncos primarios del plexo braquial. Ahora, les digo esto porque es importante saber
Ya, importante saber este contenido. Y por eso no hay que ponerse piercings a este nivel, ¿no? Han observado qué puede pasar con un piercing a este nivel. Le da la vena subclavia. Incluso este triángulo, ya, les digo así, y a veces se lo utiliza para hacer una vía e introducir por la vena subclavia, ya, a este nivel, se introduce por la vena subclavia un catéter, ya, para hacer una vía central. Hay vía central en la vena yugular interna, hay vía en la subclavia, pero aquí, por ejemplo, es mejor hacer en el lado izquierdo que en el lado derecho, ya, en un catéter de vía central, ya. ¿Por qué? Porque en el lado derecho el pulmón está más arriba y hay más riesgo de perforar pulmón. Acá en el lado izquierdo no tanto, ya hay menos riesgo, sí, pero igual es riesgoso, sí o sí hay ese riesgo a perforar al pulmón, en especial la cúpula, ¿no? Entonces, imagínense un piercing ahí, ¿no? Sí o sí le das a la subclavia y pues va a haber una infección, obviamente, hemorragia y demás, ¿no? Entonces es peligroso ponerse un piercing a este nivel, ¿ya? Ahora sí. Nos vamos al último triángulo, ¿ya? Que es el triángulo que está entre las cabezas del músculo esternocleidomastoideo, que es el triángulo supraclavicular menor o de Sedillot, o también conocido como frénico de Sang. ¿Ya? Son esos tres nombres que se recibe este triángulo. Es bastante bonito, ¿ya? Porque los límites pues son el esternocleidomastoideo, ¿no? Y el borde superior de la clavícula. Es chiquito, ya es bastante pequeño. ¿Y el contenido cuál es? En sí vemos cómo en su fondo está discurriendo el nervio frénico. Y eso es verdad. Me ha tocado ver este año en la disección. Tú diseccionabas, cortamos el esternocleidomastoideo, ya lo desinsertamos, sacamos y ahí estaba el freno. Ya, entonces la teoría tiene razón la teoría, ¿no? Entonces, para diseccionar hay que saber bastante teoría y ir a ver y tratar de no cortar. Y además que no sea eso. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? Con eso terminamos, jóvenes, esta frase que a mí, la verdad, me encanta. El que conoce el exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Con esto terminamos. ¿Hay alguna pregunta, duda, amenaza, no sé? ¿Auxi, dónde van a subir las clases grabadas? Vamos a subirlo en una página de Facebook que lo vamos a estar pasando en unos momentos, y ahí vamos a subir las grabaciones de todas estas clases para que ustedes lo vean. Ya, gracias.